Métodos filosóficos. Son las diversas maneras que han utilizado los filósofos a lo largo de la historia del pensamiento humano para aproximarse al conocimiento. Busca una explicación para determinados aspectos humanos. Búsqueda de la verdad en el deseo de conocer el modo más profundo desde las primeras causas hasta la totalidad de las cosas, aplicándose en cada caso algunos métodos y tácticas efectivas según la naturaleza misma de la realidad, adecuándose a lo que se quiere conocer. Uno de los principales métodos es el método mayéutico. La mayéutica es hacer surgir la luz del entendimiento que hay en el intelecto de cada persona mediante el diálogo. Su principal exponente y quien creó el método fue Sócrates, perfeccionado por Platón, que fue su discípulo. Se desarrolló entre los siglos IV y V a.C. Mayéutica en griego quiere decir arte de ayudar a parir. La madre de Sócrates era partera, y el filósofo redefinió el concepto y lo aplicó a la filosofía como la forma de ayudar a parir conocimientos. A través del diálogo pretendía que el interlocutor llegase a la verdad, pero descubriéndola por sí mismo. Para ello se valía del razonamiento y de la ironía, la llamada ironía socrática. Esto suponía que en los individuos se acumulaban conocimientos ofrecidos por la tradición, vivencias y experiencias de generaciones anteriores, y mediante el diálogo se invitaba al interlocutor a dejar salir esos conocimientos razonando, argumentando y debatiendo. Método trascendental. Se llama también idealismo trascendental. Según Immanuel Kant, que fue quien lo propuso en el siglo XVIII, todo conocimiento requiere de la existencia de dos elementos básicos. El primero es el objeto del conocimiento, externo al sujeto, que es un principio material. El segundo es el propósito sujeto, que se conoce y constituye un principio formal. Lo que Kant propone es que el conocimiento no parte del objeto, sino del sujeto, pues este es quien lo conoce. De esta forma, lo único que importa no es tanto el objeto, sino quien conoce, es decir, el sujeto. Y esto es el hito de la filosofía occidental, porque a partir de Kant, la filosofía girará sobre un sujeto racional y no sobre la naturaleza. Esto lleva a Kant a plantear su filosofía como una filosofía antropológica. Método físico-ontológico. Es el empleado por filosofías tan distantes en el tiempo como la de Aristóteles o Tomás de Aquino. Otra forma de denominarlo es empírico-racional o físico-lógico. Caracterización. El ser humano se acerca a la naturaleza para comprenderla. Para ello parte de la experiencia sensible, pero no se conforma con ella y aplicando la razón quiere hacerla inteligible. Este método, uniendo experiencia y razón, cree que es posible penetrar intelectualmente en la naturaleza. Implicaciones. Supone que las facultades humanas no están separadas. Recibimos datos de los sentidos y buscamos racionalmente su razón de ser. La razón humana es activa en esta búsqueda de la verdad. Actualidad. Muchas veces es acusado de metafísico en sentido despectivo, pero tiene el mérito de intentar leer la experiencia en profundidad. Cuando esto se hace contando con las ciencias, resulta un método racionalista. El representante más significativo es René Descartes. Caracterización. Es un método deductivo de lo general a lo particular, y parecido al empleado en matemáticas. Es un método universal y exacto. Implicaciones. Este método parte de una confianza absoluta en la razón humana. La razón no solo no colabora con la experiencia para así producir el conocimiento, sino que es la única que da un conocimiento seguro. Actualidad. Más allá de sus exageraciones, es un método muy defendible. Da confianza al sujeto que lo emplea y ofrece un arma crítica ante aquellos conocimientos que no hayan pasado por el tribunal de la. El empirismo constituye una teoría relacionada al conocimiento que acentúa el valor de la experiencia y de la percepción sensorial. Este método está basado justamente en todos los datos que se desprenden de toda experiencia. Podremos establecer que el empirismo se sustenta básicamente en dos principios fundamentales. Por un lado, lleva a cabo la negación de la absolutización de la verdad, estableciendo además que el hombre no puede acceder a la verdad absoluta. Y por otro lado, deja patente que toda verdad debe ser siempre puesta a prueba, dando lugar a que a partir de la experiencia aquella se pueda modificar, corregir o desamparar. En principio, la hermenéutica consistió en el arte de interpretar y comprender el sentido de los textos, principalmente religiosos y jurídicos,
pero también literarios, científicos y filosóficos. Para ello es necesario conocer el contexto en el que se escribieron y los problemas a los que trataban de dar respuesta. Sin embargo, en el siglo XIX, este arte se lleva más allá de los textos y se universaliza. Todas las acciones humanas y todos los acontecimientos históricos necesitan ser comprendidos e interpretados, porque tienen un sentido. Las ciencias sociales, que son las que se ocupan de las acciones humanas, no pueden limitarse a tratar de explicar causalmente cómo explicamos un fenómeno natural, sino que han de interpretar y comprender el sentido de esas acciones. La hermenéutica es, por lo tanto, aquella ciencia que se dedica a la interpretación y desvelar el sentido de los mensajes, haciendo que su comprensión sea posible y todo malentendido evitado, favoreciendo una adecuada función normativa. El método dialéctico. Se conoce como dialéctica a la técnica que intenta descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí. La dialéctica es el arte de persuadir, debatir y razonar ideas diferentes. En un discurso, la dialéctica consiste en presentar una idea principal o concepto denominado tesis, al cual se le contraponen diferentes argumentos e ideas conocidas como antítesis. Para solventar esta oposición de ideas surge la síntesis, que se presenta como una nueva manera de comprender el tema. La dialéctica también es conocida como una forma de filosofar. Su concepto fue debatido por años por diversos filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Hegel, Marx y otros. Sin embargo, fue Platón el pionero de la dialéctica, al emplearla en sus diálogos como método para llegar a la verdad. El método cartesiano creado por René Descartes consiste en el escepticismo metodológico. Se duda de cada idea que puede ser dudada. Descartes establece la duda. Solo se puede decir que existe aquello que pueda ser probado. Solo tenemos acceso a nuestra mente. El propio Descartes consiguió demostrar la existencia de su propio yo, que duda, por lo tanto, es sujeto de algo. Si pienso, luego existo, considerando el acto de dudar como indudable. La contribución de Descartes con su nueva metodología fue de extrema importancia para la constante búsqueda del conocimiento verdadero a partir de las ciencias. Que nos da 4 pautas a seguir antes de hacer un juicio o realizar una afirmación. No cometer error es el objetivo de dicho método. La evidencia. La evidencia se produce solo en la intuición, es decir, es un acto puramente racional por el cual nuestra mente capta o ve de modo inmediato y simple de una idea. Descartes es un precursor del método basado en la evidencia, solo acepta como verdadero lo evidente. Análisis. Dividir cada uno de los problemas en tantas partes como sea posible para obtener una mejor solución. Síntesis. Conducir por orden mis pensamientos comenzando por los simples y más fáciles de conocer para ascender poco a poco, hasta el conocimiento de los más compuestos. La comprobación intenta abarcar de un solo golpe y de manera intuitiva la globalidad del proceso que se está estudiando. Se parte de la intuición y a ella se vuelve. El método analítico lingüístico es uno de los métodos actuales de pensamiento más utilizado. Aporta claridad y orden, pero se muestra insuficiente, sobre todo cuando se queda estancado en análisis de expresiones carentes de sentido o vacías de experiencia. La tarea de este método es resolver los problemas del lenguaje, bien apelando a un lenguaje ideal o al lenguaje concreto de la forma de vida en la que el problema se exprese.